Estamos viviendo tiempos que no debería sorprendernos realmente, porque cada cristiano, ya a estas alturas de la vida, puede darse cuenta de que muchas cosas que la Biblia nos estaba hablando hace mucho tiempo y que por mucho tiempo ha estado haciendo énfasis por predicaciones, por lecturas, por miles de formas, nos podemos dar cuenta que nada es ficticio y muchas cosas que están escritas en la Biblia no solamente ahora las escuchamos de otras personas, sino que ahora podemos verlas suceder en este tiempo. Censuras, bloqueos de páginas, de perfiles, de tantas cosas, de hermanos en la fe, que por A o B motivo, mencionando o hablando sobre uno que otro tema que va en contra de la sociedad, va en contra de lo que la sociedad nos quiere implantar, nos quiere imponer realmente, se han visto afectados estas personas por gobiernos, por plataformas, por muchas cosas que le han bloqueado, le han cerrado sus canales, sus perfiles, le han tumbado videos. Y eso es lo que estamos viviendo. Llevo casi una semana viendo diferentes videos de noticias cristianas donde sale una y otra vez cómo le han quitado un video a algún hermano, a algún pastor, a algún doctor en teología, cómo le han quitado un perfil, cómo le han tumbado una cuenta a alguna persona. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Pero también la realidad nos dice que eso va a ir incrementándose, eso va a ser peor. Pero no podemos nosotros como creyentes, sabiendo que quizá va a ir de mal en peor, quedarnos callados nosotros. Aún sabiendo que las cosas van a empeorar, debemos, y creo que aún más en este tiempo, debemos levantar nuestra voz. Por mucho tiempo el cristiano ha estado muy callado, se ha encerrado, o más bien, por mucho tiempo, poco a poco lo fueron encerrando en las cuatro paredes de un templo, porque dentro del templo se podían decir muchas cosas que no se escuchaban afuera. Pero ahora, con todo este tiempo de pandemia, de encierro, de que los templos han estado cerrados, se nos ha llevado a publicar por medio de las redes sociales la palabra de Cristo. Y esto ha explotado tanto que ahora todo aquel que esté predicando, enseñando o hablando cosas que van en contra de lo que los gobiernos o la sociedad nos quiere imponer, se están dando cuenta de quizá para ellos el peligro que puede ser el mensaje que estamos hablando, pero realmente no lo hacemos con la intención de crear peligro, de atacar a nadie. No, amamos a todo el mundo, pero sabemos también que hay muchas cosas que se están haciendo que, aunque amamos a las personas, no podemos amar lo que hacen. Entonces, todas esas cosas, mientras leía un pasaje en estos días en el Evangelio de Mateo, me puso a pensar cómo muchas veces mi razonamiento, mi forma de pensar humana, a veces va en contra de la misión de Dios. A veces razonamos tanto humanamente hablando que las decisiones que tomamos, las palabras que soltamos, las acciones que tomamos van en contra de la misión de Dios mismo. En el Evangelio de Mateo hay una historia, un relato muy interesante, donde Jesús está hablando de una manera un poco íntima, después de haber tenido un tiempo con muchas personas enseñando y todas las demás cosas. Jesús había enseñado muchas cosas por mucho tiempo.
Jesús había sanado enfermos, levantado muertos, había hecho muchas cosas Jesús en su estadía en la tierra. Pero de todas las cosas que Jesús había hecho, hacía falta una cosa por decirle a sus discípulos, por decirle a ese grupo de personas que le seguían fielmente, que decidieron seguir a Jesús fielmente por todo ese tiempo mientras Jesús estuvo en la tierra. Y era anunciarle su muerte. En Mateo capítulo 16, voy a leer rapidito el relato. Dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí es donde se va poniendo algo interesante. Después que Jesús le dice eso a sus discípulos, que es aquí donde la misión de Dios no cabe en la razón humana, porque, y es lo que vamos a ver ahora no quiero adelantarme, pero es lo que vamos a ver en el pasaje. Después que Jesús les dijo eso a sus discípulos, se levantó el de siempre. Habló el de siempre, el que tenía la costumbre de reaccionar inmediatamente, aunque muchas veces esa reacción le era beneficiosa, pero como en este caso muchas veces le jugó en contra el reaccionar de manera rápida, instantánea, sin pensar un segundo, analizar un segundo las cosas que Jesús estaba diciéndole. Se levantó Pedro y, tomando a Jesús aparte, dice que comenzó a reconvenirle, trató de convencer a Jesús. Podríamos decir que reprendió a Jesús, quizá de una manera más pasiva, pero reprendió a Jesús diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro no estaba entendiendo, o posiblemente no había entendido muchas cosas que Jesús había hecho, pero no cabía en su cabeza que era necesario ir a Jerusalén a ser maltratado, a morir. No cabe en la cabeza humana que el ser maltratado sea necesario. Y esa fue la palabra que dejó a los discípulos en shock, porque ellos no entendían del por qué la necesidad de ir a ser golpeado, maltratado, escupido y muerto. Pero si vemos en ese mismo texto, Jesús le había mencionado 3 palabras muy específicas de lo que iba a suceder. Y les hizo un resumen rápido de, primero, su misión original, y segundo, de la gloria que verían más adelante. Pero ellos se quedaron solamente con las 2 primeras palabras: padecer y morir. Se les olvidó por completo que Jesús también había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pedro trata de convencer a Jesús, de decirle: tú eres loco, pero ¿por qué la necesidad de ir allá sabiendo lo que te va a pasar cuando hay muchas otras alternativas? Y es lo que pensamos muchas veces nosotros. Y en estos tiempos que estamos viviendo, puede que alguien diga algo sobre un tema y vaya en contra, ya sea de la homosexualidad, ya sea del racismo, ya sea de lo autoritativo de los gobiernos, y le bloqueen o traten de callar su boca. Y puede ser que nuestra mente humana comience a pensar, o otras personas comiencen a decirte: pero no te preocupes, no lo hagas, haz otra cosa. Hay muchas otras cosas que hacer, que estar entrando en polémica con el gobierno, entrar en polémica con grupos sociales. Pedro trató de buscarle una alternativa a Jesús. Y Jesús respondió como tenemos que responder nosotros
cuando algo nos quiere sacar del plan divino de Dios. Jesús mira a Pedro a la cara, se voltea y mira a Pedro a la cara y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús respondió directo, tajante, sin titubear su respuesta, porque él tenía seguro su misión aquí en la tierra. Él sabía que a pesar de que él enseñó, a pesar de que él instruyó a unos discípulos, a pesar de que él levantó muertos, a pesar de que levantó cojos, a pesar de que sanó muchas personas, su objetivo principal era venir a la tierra y morir por ti y morir por mí. Y eso es lo que el mundo tiene que saber. Pero llegan momentos como los que estamos viviendo ahora que nos van a golpear y nuestra mente puede que nos juegue en contra. Puede que la razón humana, aunque vaya muchas veces de la mano con la fe, tenemos que entender que la razón siempre, la razón humana siempre va a estar un escalón, un peldaño por debajo de la fe. Y nosotros, quizá en este tiempo que se van a poner peor las cosas, quizá vamos a pensar hacer muchas cosas. Pero también Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que tenemos que ser mansos como las palomas, pero también tenemos que ser astutos como la serpiente. Y es por eso que algo que necesitamos retomar como iglesia, como cuerpo de Cristo, es levantarnos y llevar al mundo entero, a toda nación, a todo pueblo, la palabra de Dios. Levantarnos de nuestra comodidad, levantarnos de nuestra silla y llevar la palabra de Dios al mundo entero. Persecuciones quizás se van a ir empeorando, pero que nada nos saque del propósito original de Dios para nuestra vida, para su iglesia, para su cuerpo. Todos conocemos lo que nos manda Hechos 1:8, de ir y llevar a Jerusalén, de ser testigos de nuestro Dios, ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo mismo que pasó en aquellos tiempos que fueron encomendados, la iglesia se durmió. Y también podemos decir que la iglesia actual se durmió. Y por eso, más adelante vemos en el mismo libro de Hechos, cómo por medio de la persecución fue el cuerpo de Cristo obligado a salir, a cumplir el propósito por el cual habían sido escogidos cada uno de ellos, al igual que tú y al igual que yo. Quizá hemos estado muy pasivos por mucho tiempo. Hemos callado por mucho tiempo. O quizá también nos han callado muchas veces. Pero algo que he podido entender, a pesar de la persecución que llevó a esa iglesia en aquellos tiempos a salir de su comodidad, a mudarse a diferentes lugares, a predicar el evangelio de Cristo, eso nos enseña a nosotros de que nada, no hay persecución alguna que pueda callar nuestra boca, que pueda parar el ministerio de Cristo, que pueda detener a la iglesia de Cristo. Muchos quizá, y escuchaba a un doctor en teología de Estados Unidos, escuchaba una entrevista en él y él decía que muchos han tomado el texto donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y él dice que muchas veces los cristianos hemos tomado ese texto para sentirnos tranquilos, relajarnos, sentarnos, tomarnos nuestro cafecito bien relajados y dejando que
pase lo que pase, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero él dice que también probablemente lo hemos entendido mal. Ese texto no nos está llamando a relajarnos. Ese texto nos está llevando a la acción, a seguir peleando la buena batalla de la fe, a seguir guerreando la buena batalla, a seguir llevando la palabra, porque a pesar de que hayan tribulaciones, persecuciones, mientras nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En el mismo capítulo 8 de Hechos, después de ese inicio de persecución, dice que Felipe y muchos otros que fueron expulsados de sus ciudades, dice que iban camino a camino, pueblo por pueblo, predicando de Cristo. Y es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Si nos cierran una plataforma, vamos a otra. Si nos cierran un perfil, nos vamos a otros. Si nos bloquean un comentario, volvemos y hacemos otro. Porque nuestra labor es predicar la palabra de Dios, sea como sea, cueste lo que nos cueste. Esa es una frase que ha acogido con todo el corazón de hace muchos años. Y a veces uno escoge la frase y no entiende ni siquiera por qué la escogió. Me gustó y la escogí. Pero cuando uno se apoya en frases como esa, uno no solamente tiene que ver por lo bonito que suena, sino que también tiene que afrontar los retos que van a venir más adelante. Es necesario inundar las redes de la palabra de Dios. Es necesario inundar cualquier medio social que exista con la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que sea. Decía yo hace un par de meses atrás en una clase, necesitamos volver a acoger cualquier medio de comunicación, la radio, los videos, las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, el que sea. Hay que volver a tomar, hay que volver a propagar, pararnos y volver a propagar la palabra de Cristo por donde sea y cuando sea. Jesús dijo: cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Quizás se van a levantar muchas personas a decirnos y hablarnos un poco, no, que hay que ser prudentes, hay que mantener una distancia, hay que hacer tal y tal cosa. Pero si esa prudencia va en contra de los planes que Dios tiene para nuestra vida, nos es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.